Muy buenas, subrayartitos. Bienvenidos, hijos de Bradbury, a un nuevo episodio de Subrayarte, vuestro podcast de divulgación cultural. En esta ocasión, nuestra cámara y micro cruzan el umbral del tiempo para llevar el arte del salón a la naturaleza. Y qué mejor escenario que Oviedo, ciudad reliquia que duerme en el regazo del Monte Naranco. Aquí, en el corazón de Asturias, los reyes del medievo levantaron su trono y con él un reino que quiso ser bastión de la cristiandad frente al imparable Al-Ándalus. Oviedo fue altar y fortaleza, oración y estandarte. Entre sus colinas nació un arte al servicio de la fe, el prerrománico, tallado en la piedra como un juramento de eternidad. Cada muro de Santullano, cada arco de Santa María de Naranco, cada sombra en San Miguel de Lillo guardan la huella de un pueblo que buscó elevarse hacia lo divino mientras afirmaba su poder en la tierra. Oviedo es todavía hoy un relicario de reyes y un eco de los arcángeles protectores de la tierra. Sus iglesias no son ruinas, son himnos de piedra que siguen cantando desde la colina y el prado la memoria de un tiempo en que Asturias fue la guardiana de la historia. Nuestra primera parada es la iglesia de San Julián de los Prados, o también conocida como Santullano, situada en el barrio de Teatinos. Aquí, el silencio de la oración se ve perturbado por la agitación del siglo XXI y la intensa actividad de la zona. Para entender lo que somos, tenemos que viajar mucho antes de su construcción e indagar en el origen de un arte que lo cambió todo. Bueno, chicos, estamos aquí en San Julián de los Prados. Vamos a comentar un poquitín de dónde nace todo este arte asturiano, pero para ello tenemos un invitado de honor. David, bienvenido a Subrayarte. Muchísimas gracias. Muy bien, me ha encantado de que me hayáis invitado. Es tu primera vez en Oviedo, ¿no? Mi primera vez en Oviedo, sí señor. ¿Y qué te parece toda esta historia y todo este arte que resuma de un paisaje tan natural como Asturias? Pues la verdad es que bastante bien, tenemos un par de monumentos aún por visitar, pero bueno, la primera imagen es bastante buena, un poco cerquita de la carretera. Sí, eso te iba a comentar, ¿qué te parece la idea de que esté tan a mano que dentro de unos años yo creo que vamos a tener un poquito de interferencia, ¿no?, con el arte? Pues bueno, yo creo que sí que habría que tener un poquito más de cuidado con estas cosas. En el interior está, bueno, luego vamos a hablar de ello, una de las colecciones de pintura al fresco más importantes de la época, y sí que se están teniendo ciertas precauciones que luego fuera igual no tanto, ¿no? O sea, cómo afectaría el tema de los humos, contaminación, etcétera, a la fachada. Exacto, sí, y eso se debería tener cuidado. De todas formas, tú también eres podcaster, ¿no? Sí. Tú tienes un podcast que se llama Obra Maestra. Podcast de reciente creación y muy humilde. Cuéntanos un poquito de tu podcast. Pues es una cosa que empezó por accidente. Yo no tenía ninguna intención realmente de ser podcaster, y de hecho antes se titulaba Un podcast cualquiera, si te acuerdas. O sea, que pasaste de la modestia más absoluta a la exaltación divina, ¿no? Pues sí, yo soy historiador del arte y sentía un poco que en este campo no había muchos exponentes, bueno, está tu caso y alguno más, que hicieran una labor de divulgación real sobre el patrimonio artístico, y yo que sé, me lo vi la verdad bastante interesante. Es un campo que, como ya te he dicho, soy historiador del arte, lo tengo bastante fresco. Fresco. Pero bueno, tienes que admitir que tu podcast no es un podcast cualquiera, valga la redundancia. Tienes un estilo muy peculiar, ¿no? Sí. O sea, es bastante lúdico, que eso se agradece también. Sí, claro, esa era también mi intención, que fuera algo un poco que apeteciera escuchar. Interpretas hasta voces, que es algo que ya roza lo teatral, ¿no? Eso es algo que estoy incorporando ahora, estamos trabajando en ello, yo creo que lo conseguiremos implementar en futuros capítulos. Podríamos decir que en tu podcast se vienen cositas, ¿no? Se vienen cositas. Muy bien. Vamos a entrar en materia, chicos, porque el arte prerrománico astur es muy interesante. Pero esto viene de muy lejos. Esto viene
de lo que se cocía, ¿de qué siglo podemos estar hablando? Mucho antes del 9, ¿no? Incluso. Pues mira, hay una máxima en el campo de la historia, que es una que no se suele llevar mucho a término muchas veces, que es que las cosas no pasan solas. Las cosas siempre suelen pasar por algún motivo. Las interpretaciones que se hacen muchas veces son de acontecimientos que los cogen en crudo, los exponen y así luego pasa lo que pasa, que la gente lo ve con lo que se conoce como relativismo histórico, que es Exacto. aplicar la mirada de nuestros días, y no estáis teniendo en cuenta ciertos matices que habría que señalar. En este caso, por ejemplo, en el caso de Asturias, pues nos tendríamos que remontar mucho antes, nos tendríamos que remontar incluso a Roma. Fíjate tú. Hay un momento en el que, bueno, una long story short, Vale. como norma general, en la historia avanza, o sea, la historia de la humanidad es un poco la historia de cómo los seres humanos se van asociando para producir sus medios de vida. Exacto. Cada vez lo hacen un poco de forma más compleja y llega un momento en el que todo colapsa y se va a la mierda y tienen que empezar de nuevo, Exacto. pero de formas distintas. Pero en este caso, si nos vamos a la época del Imperio Romano, sobre todo a sus últimos estertores, nos encontramos con que su principal medio de producción de esos medios de vida era en sus legiones. Entonces lo que hacían era colonizar más territorio y apropiarse más territorio, centralizándolo en el poder del imperio, en el poder de Roma. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que eso se va haciendo cada vez menos viable y surgen conflictos. Uno de ellos es el cristianismo. Y de hecho, en uno de los episodios que hice recientemente hablaba de eso, de cómo puede ser que una religión que al fin y al cabo era de feligreses que eran pasto de los leones y los pillaban, pasó a ser la heredera espiritual del imperio. Exacto. Pues en un sentido muy práctico, la forma en la que eso sucede es porque en toda esa búsqueda de herramientas para legitimar y centralizar el poder de Roma sobre todo el territorio conquistado, que estaba siendo cada vez más endeble, les hace rascar un poco de donde pueden y buscar ciertos elementos unitarios que funcionaron un poco como el derecho, y la Iglesia acaba convirtiéndose un poco en eso. En el 311 se promulga el Edicto de Galerio, en el que se pone fin a la persecución religiosa y poquito después se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. O sea que pasamos de la nada al todo. De la nada al todo, efectivamente. Bueno, de la nada, siglos de persecuciones, asesinatos y tal, al todo. Pero digamos una época así de transición, ¿no? Donde... De transición no amistosa. Amistosa. Sí, porque hoy en día el cristianismo pues es sabido por todos que es una de las religiones más potentes, ¿no? Del mundo. Y en este contexto, en Andalucía, un poco lejitos de aquí, pero bueno, más lejos está Roma, se produce el Concilio de Elvira, en el cual surge una de las primeras características del primer arte asturiano, sobre todo del arte del que vamos a hablar ahora y relacionado con este monumento. Fíjate tú, en Andalucía encontramos la primera muestra de lo que va a ser el arte asturiano. Más o menos, porque en Andalucía se produce el Concilio de Elvira, en el cual, bueno, hay ciertas discrepancias al respecto, pero se habla de que surge la idea de que la representación religiosa debe ser anicónica. Ajá. ¿Qué significa esto? Que se evite una representación formal de santos, de Dios, de Jesucristo, etcétera, de figuras asociadas al cristianismo, para evitar lo que se conoce como idolatría. Hay que distinguir en este caso lo que es anicónico de lo que es iconoclasta. En Constantinopla, por ejemplo, en el Imperio Romano de Oriente, llega un punto en el que sí que hay una serie de crisis iconoclastas en las que lo que se hace es destruir el icono religioso directamente. No solo no se representa, sino que se destruye. En este caso, en el caso del Concilio de Elvira, lo que surge es un arte anicónico. Por ejemplo, que era una cosa que comentábamos antes fuera de cámara, la representación de Jesucristo, la única válida que vemos en el prerrománico, bueno, en gran parte del prerrománico hasta llegar a este periodo de Alfonso II, es la cruz. La única forma válida de representar a Jesucristo. Ajá. Porque Jesucristo era divino y humano a la vez. Entonces, si tú le representabas de forma antropomorfa como humano, lo que estabas haciendo era cometer una herejía. Separar, ¿no? Sí, porque los estabas separando, efectivamente. Tal cual. Cada uno se lía como quiere. El caso es que esa es la primera característica que vamos a ver, por ejemplo, en las pinturas del interior de San Julián de los Prados. Pero bueno, luego hablaremos de ello.
El caso es que, por más que Roma intenta rascar de donde puede formas de unificar todo el territorio que tiene, se le acaba yendo a la mierda. Empieza a disgregarse en lo que se conoce como feudos, que luego será lo que dará lugar al feudalismo. Y esos foederati, que se conoce a los que están en esos feudos, son godos, visigodos, ostrogodos, suevos, alanos, vándalos, etc. Todos esos pueblos bárbaros que han ido conquistando y empujando lejos de sí y a los que luego tienen que recurrir para ayudar a mantener la cohesión en el territorio. Son súbditos no conquistados de Roma. Llega un punto, a finales de, bueno, en el último cuarto del siglo V, en el que esos federati son prácticamente lo único que sustenta el imperio y Roma casi no existe. En el 475 hay el máximo Orestes, que es la máxima autoridad militar de Roma, depone a Julio Nepote, que era el penúltimo emperador romano, que tenía la catedral, iba a decir, tenía la capital en Rávena en vez de en Roma, y pone a su hijo como gobernante títere, un poco así como dictadura, ¿sabes? Sí, como enchufe. Como típica injerencia yanqui. Para ello cuenta con varios de esos federati, entre ellos el Odoacro, que era un general érulo, que era el que lideraba sus tropas. Acuña moneda con la minería que hay al norte de la península itálica, contrata a esos bárbaros y hace que depongan a las fuerzas romanas para poner en el trono a su hijo, Rómulo Augusto, que era apodado Augustulo porque se reían de él, básicamente. Se reían de él, sí, sí. Eso creo que lo dijiste en tu podcast, sí. Me suena. No caía muy bien. Entonces, cuando llega el momento de pagarle, lo que pide Odoacro es que les den tierras. Ya no quieren, no les basta con dinero, quieren ser los dueños de sus feudos. Orestes dice que no, y dice Odoacro, que no me quieres pagar, vale, pues nada, no te preocupes. Entonces, tras una serie de asesinatos que no vienen al caso, empieza el feudalismo. No, en serio, deponen a Rómulo Augustulo, asesinan a Orestes y acaban tomando Roma. Roma deja de existir y todos esos elementos unificadores desaparecen de repente. Ahora ya era un poco un sálvese quien pueda de zonas que tenían muy poca influencia y el primero que llegara y fuera un poco más fuerte se haría con el control mientras pudiera. ¿Qué pasa aquí en Asturias? Pues estaban los astures, que primero fueron colonizados por los romanos y cuando desaparecen se convierten en una sucesión de pueblos que están aislados unos de otros. ¿Y quiénes son los más fuertes en ese momento? Los visigodos. En los siglos siguientes lo que hacen los visigodos es hacerse con el dominio casi mayoritario de la península, salvo pequeñas excepciones. Llegamos así más o menos a mediados del siglo VIII, con la muerte de un rey visigodo, precisamente Witiza, cuya sucesión causa cierto conflicto. Rodrigo es el que es elegido a priori como rey de los visigodos, pero no está toda la nobleza de acuerdo y empieza una cosa que es muy habitual en este país, que es una guerra civil. Sí, muy habitual, la verdad. Sí, cada vez que hay algún problema, de hecho, en la propia línea sucesoria de los reyes asturianos se puede ver varios. Luego vamos a encontrar con Ramiro I igual. Mira, por ejemplo, Ramiro I, efectivamente. Pero bueno, en este caso, Rodrigo no es aceptado por toda la nobleza y empieza una guerra civil. ¿Qué pasa? Que por allí pasaba un contingente de simpáticos soldados bereberes al servicio de un tal Tarik. Esa gente aparece, hay quien dice que aparece porque hubo una alianza con ellos de parte de uno de los bandos y aparecen para la batalla del Guadalete, y hay quien dice que simplemente se lo encontraron de casualidad. Hay varias versiones. Hipótesis, sí. La realidad pura y dura es que las fuerzas del Califato Omeya subieron por España como una mancha de aceite y llegaron hasta Toulouse y más allá. Y no fue hasta la batalla de Poitiers cuando Carlos Martel, el predecesor de Carlomagno, los pone freno y hace que retrocedan. Tenemos aquí ahora una tercera invasión en Asturias. Hay una mística, de hecho, en Asturias al respecto, con el tema de la reconquista. Pelayo, la batalla de Covadonga. Exacto. Y todas las conquistas posteriores de los reyes asturianos. Pero en realidad no era tanto así el tema de la reconquista, porque al final, o sea, no es que hubiera una marca hispánica, los reinos que se fueron unificando para comenzar a ganar terreno al Islam, etcétera, sino que había muchísimos más factores, como vemos, o sea, llegaron a Poitiers,
No es... O sea, si hubieran tenido más fuerzas hubieran llegado más lejos. Es más, en ese momento el imperio que eran los Estados Unidos de la época era el imperio bizantino. Y los árabes llegaron hasta Constantinopla. Si no hubiera sido por la batalla que tuvieron que presentar allí, es posible que toda Europa hubiera acabado siendo árabe, hubiera acabado perteneciendo al califato omeya. Exacto. En este caso lo que encontramos es una Asturias muy débil. Una Asturias en la que, bueno, a pesar de... Ya en época de Alfonso, ¿no? ¿Te refieres? Sí, en época previa a Alfonso ya lo que encontramos es precisamente eso, que había varios pueblos disgregados que estaban empezando a elegir de forma electiva, valga la redundancia, a sus gobernantes, pero que era al final un consejo de nobles o un grupo de nobles el que tomaba las decisiones y el que decidía quién ponía en el trono. El primero fue Pelayo, el primero que de hecho las crónicas posteriores hablan de Pelayo un poco también como el sucesor del reino visigodo de Toledo, lo cual no deja de ser interesante porque había ciertas tirrias ahí que habría que tener en cuenta. Y hay muchas crónicas que hablan de... O sea, en las que los asturianos se refieren a sí mismos como godos, lo cual tampoco deja de ser interesante. O sea, es muy contradictorio realmente. Había tanta mezcla cultural. Lo que sí que es verdad es que esos pequeños reinos que se acaban confluyendo en el reino de Asturias son los que de verdad tienen por primera vez en la península ibérica una unificación de población autóctona con cierto carácter orgánico y unas aspiraciones de conquistar el territorio para sí mismos. Y es así más o menos como llegamos a la época de Alfonso II. De Alfonso II. Donde se construye esta iglesia que tenemos aquí, ¿no? En esa época de Alfonso. Efectivamente. Alfonso II, si me pides mi opinión, yo creo que es una figura mucho más influyente para la Reconquista que Pelayo. Se habla mucho de... Le he nombrado ya unas cuantas veces, se habla mucho de él como el primer artífice, como una figura muy mitificada, pero en realidad Alfonso II, apodado del Casto, un tipo que salía poco. Ya lo veo, por el sobrenombre. Aunque tiene otro, también se le conoce como el primer peregrino. Ah, es verdad, está muy vinculado al peregrinaje de Santiago, es verdad. Se supone que es esa tradición jacobea. Sí, es durante su reinado cuando se descubre el sepulcro del apóstol. Y tiene mucho que ver Alfonso II con la aparición del camino primitivo, que es el que une Asturias a Santiago de Compostela. El caso es que Alfonso II, que no era hijo de Silo, que era su primer predecesor en el trono, ya hemos dicho antes que era una cuestión electiva la sucesión en la monarquía asturiana, nace en torno al 760 y muy jovencito, ya en el 783, es elegido rey. ¿Qué pasa aquí? Que había sido la principal jefa de campaña, por así decirlo, su madre, que pertenecía a un linaje que todavía no había tenido gente en el trono y contaba con, a través de su hijo, poder poner a alguien de su linaje en el trono. Y esto no terminó de ser visto por su tío, de infasto nombre Mauregato. Madre, el nombre tenía esa estrella, el nombre tenía su... Sí, el nombre era de tipo chungo. De tiempo de castaños. El caso es que Mauregato obliga a Alfonso a abdicar del trono y a refugiarse en Álava, y se convierte él en el rey de Asturias. ¿Qué pasa? Que pocos años después es sucedido por Bermudo I, quien reinará hasta el regreso de Alfonso II en el 791. Ya ha pasado cierto tiempo. A finales de siglo. ¿Qué pasa? Que Alfonso II, durante su reinado, cambió muchísimas cosas. Alfonso II regresa de nuevo y se encuentra lo que ya había, que era una serie de reinos un poco incomunicados entre sí, pero decide hacer un movimiento estratégico. Se lleva la capital a Oviedo, a algo que en un momento dado era simplemente una aldea. No tenía nada realmente de arraigo, simplemente el trozo de tierra que había sido hasta entonces. Y decide emprender una reforma absoluta de Oviedo. Esta iglesia, que es de orden monástico, aunque es monumental, es simplemente una de los componentes que componen el conjunto monumental de la ciudad, cuyos talleres estaban muy cerquita de aquí, de hecho. Sí, eso no lo sabía. Sí, creo que aquí cerca hay uno. Bueno, había uno, ahora ya no hay nada. Claro, es que... Una rotonda, creo. Sí, claro, por supuesto.
Pero el caso es que él tiene la intención de revestir Asturias de una, y sobre todo Oviedo, de una dignidad real. ¿Qué hace? Centraliza todo el poder en Oviedo. Empieza a hacer una reforma con sus talleres y a construir. Toma influencias de lo que ya tenía en ese momento, que eran las influencias visigodas y las influencias romanas. Vemos este edificio, por ejemplo, que tiene una planta muy clara de basílica, que es el edificio que utilizaban a nivel administrativo los romanos y el que la Iglesia Católica, en el momento inicial de desarrollo de su arquitectura, toma como fuente de todo. Tenemos 3 naves, siendo la central la más grande de las 3, con un crucero, que es un añadido un poco posterior, pero también paleocristiano, que se proyecta hacia afuera bastante amplio. Es un ejemplo muy claro de arte paleocristiano romano, varios siglos después. De hecho, cuesta a lo mejor entender, a lo mejor si nos veis en perspectiva, que este sea un conjunto monumental, teniendo en cuenta el tamaño, si lo comparamos a lo mejor con la catedral que se ve desde aquí. Que se ve desde aquí, exactamente. Pero si lo comparamos con algún otro edificio, como de la época incluso, contemporáneo, como San Juan de Baños en Palencia, podríamos ver que cabe perfectamente dentro simplemente de la nave central, ni siquiera de la estructura de las 3 naves. Vale, estamos al lado del crucero, que tenía antes aquí una entrada, que ahora está tapiada, en el otro lado también hay una similar, y tenemos algunos detalles que erróneamente se creen que pertenecen al arte mudéjar, al menos en la opinión popular, pero que en realidad son propias del arte visigótico, como en las ventanas, las celosías, que son esas estructuras talladas que recubren la ventana. En ejemplos posteriores de arte asturiano, que más concretamente en el arte ramirense, vemos otros elementos que también son asociados mentalmente a veces con el arte mudéjar o con el arte árabe, como los arcos de herradura o la arquitectura funicular. En este caso, y en todo el arte del periodo alfonsí, lo que vamos a ver es mucha cercanía al arte visigótico, lo cual es irónico porque al final lo que querían ellos era distanciarse un poco de los que habían sido sus colonizadores. Pero hay otro detalle a nivel sociopolítico interesante en la época de Alfonso II que hace más curioso todavía que cojan la influencia visigótica, que es la relación con Carlomagno. Al final, Alfonso II lo que hace es trazar alianzas, además de centralizar el territorio y ganar batallas, porque de hecho hasta llega a tener varios éxitos militares, como en Lisboa, que la llega a tomar. Contacta con Carlomagno y con su hijo Ludovico Pío, y tiene varios viajes a la corte del Imperio Carolingio que están documentados. Y eso es lo que hace que permeen ciertas influencias que luego su sucesor, Ramiro I, va a explotar mucho más, porque el arte ramirense está mucho más vinculado al arte carolingio que el arte alfonsí. En este caso, lo que podríamos ver es que en el exterior apenas hay decoración, salvo las celosías que hemos mencionado antes. Vemos los contrafuertes a modo de separación en según qué tramos del interior, vemos que es una planta muy sencilla, pero dentro está el mayor atractivo de esta iglesia, que son sus pinturas al fresco. Los frescos, exacto. Es la colección mayor conservada del siglo. Debe ser apasionante. La verdad es que es muy interesante, aunque a principios de siglo varias partes fueron arrancadas, sí que hay una gran cantidad de pinturas en las que sí que se aprecia mucho más la influencia carolingia. Vemos un color muy vivo, las figuras geométricas y en los motivos vegetales, un poco casi a imitación de la capilla de Aquisgrán, que luego se convertiría en capital del país. Lo que pasa es que, claro, habría que salvar las distancias. Aquí estamos hablando de motivos pictóricos y ahí estamos hablando de mármoles que importaron desde Italia. ¿Qué pasa? Que en el interior lo que estamos viendo son motivos geométricos muy coloridos, motivos vegetales bastante coloridos también, y como elemento icónico, lo que decíamos antes, de momento anicónico, una cruz con el alfa y el omega. Bueno, no es la cruz asturiana, porque es una cruz de brazos cortos, es una cruz latina, pero tiene ahí ese rasgo similar a la cruz de la Victoria. Si nos centramos en el contexto del arte asturiano, probablemente el dato más interesante de estos frescos de San Julián de los Prados es ver cómo, además de ser esa cristalización de todas las influencias culturales que hemos ido hablando, algo tan radicalmente distinto con respecto a la representación que vemos en el arte ramirense. En este caso no hay ningún tipo de figuración más allá de la cruz.
sigue vigente esa herencia cultural de los momentos del Concilio de Elvira que hemos comentado antes, pero luego en el arte ramirense sí que vamos a ver representación, y un tema muy habitual va a ser el del Apocalipsis, porque nos vamos a encontrar con que Ramiro I sí que recoge por completo el testigo de la Reconquista. Cuenta la leyenda que el apóstol Santiago el Mayor se le apareció al rey de Asturias Ramiro I en vísperas de la batalla de Clavijo para anunciarle su victoria contra el ejército musulmán. Al día siguiente, el santo arrasó al enemigo a lomos de su caballo blanco, guiando a los caballeros hacia la victoria y convirtiéndose en patrón de la reconquista cristiana. El rey no solo consolidó el reino frente a la amenaza externa, sino también forjó su identidad basada en la unión de la fe y la espada. Su legado no solo se escribió en las crónicas, sino también se esculpió en la piedra. Ramiro I no solo era inspiración bélica, sino que también había sido elegido para el nuevo plan de Dios. Estamos en el Monte Naranco, subrayartitos, en plena naturaleza asturiana. Aquí tenemos la joya de la corona, Santa María del Naranco, que junto con San Miguel de Lillo, que luego vamos a ver, forman parte del grupo arquitectónico que Ramiro I tenía pensado para su proyecto, su gran proyecto teológico contra el avance musulmán. Vamos a hablar de Santa María del Naranco. Antes habíamos hablado de Alfonso II el Casto, ahora vamos a hablar de su sucesor, Ramiro I, que es una figura muy controversial ya que ascendió al trono en medio de una guerra civil contra el comes palati de Alfonso, Nepociano. Finalmente fue derrotado a las orillas del río Narcea y enviado a un convento después de haber sido cegado. Ramiro I construyó su proyecto teológico donde estáis viendo, en la joya de la corona, Santa María del Naranco, junto con San Miguel de Lillo. Y mucha gente piensa que era una iglesia, y en verdad todavía no se sabe si era una iglesia o no, pero se baraja la posibilidad de que fuera un aula regia desde donde el monarca ejercía sus funciones públicas con sus funcionarios e impartía justicia. San Miguel, ya sabemos, luego lo vamos a ver, que sí era una capilla de este gran proyecto arqueológico, que además es estratégico, porque estamos en el Monte Naranco, donde en días donde no hay bruma ni niebla, pues se puede observar Gijón, y en una época de conflictos y de historias fronterizas, servía como gran proyecto cristiano ante el avance del enemigo invasor. ¿No os da la sensación de cerrado? Lo cierto es que frente al gótico, con espacios más luminosos y llenos de vidrieras, el prerrománico y el románico son estilos artísticos donde todo parece contenido, secreto, recogido. Santa María da la sensación de fortaleza. Esa sensación de seguridad no es casual. En tiempos de Ramiro I, Asturias estaba llena de peligros, ataques, conflictos y fronteras muy inestables. Las paredes gruesas y las pocas ventanas protegían tanto a quienes estaban dentro como al propio edificio. Y luego está la intención espiritual. Entrar en una iglesia prerrománica era como atravesar un umbral hacia otro mundo. La luz entra con cuentagotas, el espacio se siente recogido y toda la atención se concentra en el altar. La arquitectura te invita a la contemplación, al recogimiento y a sentir que estás en un lugar sagrado, protegido, separado del mundo exterior, algo que el gótico abandonaría por completo. La piedra ya no encierra, se eleva, los arcos apuntan hacia arriba, las vidrieras se llenan de colores y la luz entra a raudales, transformando el interior en un espacio casi celestial. Se sabe que, gracias a la crónica silense en el siglo XII, esta iglesia que vemos aquí
tuvo la advocación de Santa María, pero como hemos dicho se barajaba la posibilidad de que fuera Aura Regia. Es la mayor joya de la corona de lo que se llamó arte prerrománico ramirense, contrario al Alfonsí que veíamos en San Julián de los Prados. Anina, ¿tú te imaginas al rey diseñando todo este panorama en el siglo IX, este arte ramirense, que al fin y al cabo lo que él tenía en mente era tanto estrategia militar, porque le convenía estar al frente de esas tropas musulmanas que querían venir al norte, así como levantar la fe cristiana y ser heredero del Imperio Bizantino? Y esto también se ve en las bandas que te muestro aquí, que voy a poner por aquí a los chicos que nos están viendo, donde nos encontramos algo muy típico del arte ramirense, es representar el Apocalipsis, ¿no? Concretamente los comentarios que hizo el Beato de Liébana, porque Ramiro I pensaba que solo un intelectual, alguien muy listo, alguien que sabía mucho de religión y de teología, podía descifrar todo lo que estaba grabado en Santa María, porque el Apocalipsis es el libro más difícil de la Biblia, el que narra el juicio, la venida de Cristo, y está lleno de metáforas, está lleno de referencias que solamente alguien muy culto podía interpretar. Entonces, Ramiro I, cuando diseñaba todo este complejo palaciego, no diseñaba por diseñar, ni mandaba esculpir ni construir por construir. Entonces vemos algo muy característico que es la arquitectura funicular, es decir, en forma de cuerda. Tú cuando veas una cuerda en algún monumento de Asturias siempre piensas que posiblemente sea de la época ramirense, ¿no? De la época de Ramiro I. Este ángel, estos ángeles de aquí, están levantando el liber sacro del Apocalipsis arriba, como diciendo, esta es la palabra de Dios, ¿no? Este es el Jerusalén celestial, el apto en el reino de los cielos, en contraposición con los jinetes que representan como ese Jerusalén más terrenal, ¿no? Como ese pecado, como ese invasor que se acerca y que hay que combatir, ¿no? Te enseño ahora mismo estos capiteles, pensarás, bueno, tienen forma triangular, pero esto me suena de aquí. Vemos otra vez las cuerdas de... esto es una manera también de identificar, claro, que cuando vas a ver un monumento y dices, pues esto es de la época tal, ¿no? Además, el animal que hay en el centro, ¿cuál dirías que es? Así a primera... No vale decir un ciervo, aunque estemos en el monte. No. Es un león. Entonces, el león era símbolo de Cristo. De hecho, en el Apocalipsis, en el libro ¿Es un león, sí. En el libro del que estamos hablando, en el Apocalipsis, a Cristo se refiere como el león de Judá, ¿no? Tiene ese epíteto, como puede tener el Cid, ¿no? Que era muy típico. Entonces vemos la disposición triangular del capitel con el león que, además de ser un símbolo de Cristo, porque era el león de Judá, era un símbolo de la justicia, es decir, de la justicia del rey, del poder. Es decir, tú representabas un león, aquí no porque no está rampante, pero tú representabas a un león y tú ves que eso tiene poderío, ¿no? Como decimos. Bueno, Nina, y una cosa muy interesante es que en la bandera de Asturias, que es preciosa, a mí tiene un azulado que me encanta y un amarillo que es precioso, está la Cruz de Asturias, que todos los conocemos, y lo que no sabías a lo mejor es que la cruz que aparece representada, que tiene el alfa y el omega, ¿no? Que es siempre el principio y el fin, ¿no? Ese valor simbólico del Apocalipsis, que volvemos a lo mismo, si te das cuenta, y en Santa María del Naranco aparece representada como un talismán, ¿no? Es lo que se llama la cruz apotropaica, porque al fin y al cabo lo que estás es protegiendo de esa invasión que viene de fuera, ¿no? Entonces, Ramiro I lo que quería era asegurar, no solamente de forma militar y estratégicamente, todo este complejo, ¿vale? Para estar pendiente del enemigo, sino que también quería que fuera un altar de Cristo, es decir, el mal, el anticristo, representado por los musulmanes, debían arder, metafóricamente, cuando viesen esa cruz, porque era el reino de Dios el que se estaba representando. Era una forma de talismán, de amuleto defensivo contra esa religión que representaba el demonio. Todo lugar sacro está custodiado por su guardián. Seguimos nuestro camino para visitar San Miguel de Lillo, el segundo monumento prerrománico del Naranco.